Muy bien. Continuamos entonces con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números. Seguimos desarrollando la unidad de divisibilidad de números primos y seguimos hablando sobre el máximo común divisor, que es uno de los temas importantes que se estudian dentro de la teoría. En esta ocasión particular, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, generalizar la definición que nosotros tenemos para el máximo común divisor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que nosotros hemos visto es cómo se calcula el máximo común divisor para dos números enteros, ¿verdad? Hemos visto que si tenemos A y B números enteros, no ambos nulos, entonces el máximo común divisor de A y B es un número D que cumple que D los divide a los dos, ¿verdad? Es decir, es un divisor común, y además, si hay otro divisor de los dos, ese divisor tiene que ser más pequeño que D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el D es el máximo, por eso se llama el máximo común divisor. Bueno, hemos estudiado este concepto y hemos visto todas las propiedades que hay detrás, ¿verdad? Del máximo común divisor, todo lo que nosotros podemos definir, todo lo que nosotros podemos trabajar, ¿ok? Que es bastante útil y que en muchas ocasiones nos ayuda bastante a simplificar a veces cálculos y muchas otras cosas. Bueno, ahora la pregunta natural es, ¿qué pasa si yo quisiera calcular el máximo común divisor, pero no de dos números enteros, sino que de más? O sea, ¿qué pasa si yo tengo tres números, cuatro números, cinco números, 10 números? ¿Cómo calculo su máximo común divisor? ¿Cómo se define, verdad? ¿Qué sentido matemático le damos a esto? Ok, entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, vámonos con la definición. Definición dice acá, máximo común divisor generalizado. ¿M? Entonces, lo primero que tenemos que partir haciendo es tomar n números enteros, no todos nulos, ¿verdad? Supongamos que a1, a2 y así tenemos hasta an son números enteros donde no todos ellos son nulos, es decir, no todos son cero. Entonces, se define el máximo común divisor de estos n números y se denota de la misma manera que lo hacíamos antes, va a ser el máximo común divisor entre a1, a2 y así sucesivamente hasta n, como el único entero de, esto lo vamos a llamar D, ¿ya? El máximo común divisor de A1, A2 hasta N va a ser el único entero D que cumple dos condiciones. La primera condición es que D tiene que dividirlos a todos para que sea un divisor común. Entonces aquí D tiene que dividir a 1, D tiene que dividir a 2, así sucesivamente, y D tiene que dividir a N, ¿verdad? Tiene que dividirlos a todos. Si queremos escribir esto de una manera más compacta, yo puedo decir que D divide A sub I para todo I en el conjunto 1, 2 y así hasta N, ¿verdad? Entonces, lo mismo que si toma el valor 1, va a ser que D divide a 1. Si toma el valor 2, D va a dividir a sub 2 y después D divide a sub 3 y así hasta A sub N, ¿ok? Entonces, la primera condición nos dice que D es un divisor común, es decir, que tiene que dividirlos a todos, ¿ok? Y la segunda propiedad que tiene que cumplirse es que el máximo común divisor tiene que ser el más grande. Entonces, si yo tengo otro divisor de estos mismos números, ese número tiene que ser más pequeño que D, porque D es el máximo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que hay un C que divide a sub I para todo I, desde I igual 1, 2 hacia hasta N, ¿ok? Es decir, si C es otro divisor común de A1 hasta N, ese C tiene que ser menor o igual que D, ¿ok? Esto asegura que D sea el máximo común divisor. ¿Se fijan? Entonces, fíjense que son exactamente las mismas definiciones que teníamos, pero ahora las estamos extendiendo a varios números enteros, ¿ok? Pero la definición es la misma. La primera parte es que los divida a todos para que sea un divisor común, y la segunda es que si hay otro divisor común, ese tiene que ser más pequeño para que sí D sea el máximo divisor común, ¿verdad? Esa es la idea que hay detrás de esta definición. Al igual que antes, estamos diciendo que este entero D que cumple estas dos condiciones es único. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿por qué es único? Bueno, eso se puede demostrar fácilmente. ¿Ok? Fíjense, voy a borrar acá, vamos a hacer la prueba de que es único. La verdad es que es muy sencillo, se hace de la misma manera que lo hicimos con el máximo común divisor de dos números, ¿no? A ver, tenemos que D es el máximo común divisor, ¿verdad? De A1 hasta AN. Entonces, ¿qué tiene que cumplir D? Que D tiene que dividirlos a todos, ¿verdad? Y si hay otro número que los divida a todos, ese número tiene que ser más pequeño que D.
¿verdad? Esto para todo i igual 1 y 2 y así hasta n. Bueno, supongamos que hay otro entero que cumple la misma condición. Supongamos que hay un d' que cumple las mismas dos condiciones. Es decir, d' los divide a todos y si hay un entero que los divide a todos, ese entero es menor o igual que d', para que así d' sea el máximo. Y esto también para todo i de igual 1 hasta i. Entonces fíjate que es bastante sencillo probar que son iguales. ¿Por qué? Porque como d divide a todos los a sub i, la definición de d' me dice que si yo tengo un entero que los divide a todos, que divide a todos los a sub i, entonces ese entero es menor o igual que d'. Como d divide a todos los a sub i, necesariamente d tiene que ser menor o igual que d'. Entonces tenemos esa desigualdad. Ahora podemos hacer lo mismo, pero de manera contraria. Fíjate. Aquí por la primera parte de d' divide a todos los i, ¿verdad? A todos los a sub i. Y la definición de D me dice que si hay un entero que divida todos los a sub i, ese entero tiene que ser menor o igual que D. Como D' divida todos los a sub i, D' tiene que ser menor o igual que D. D' tiene que ser menor o igual que D. Y bueno, aquí tenemos una doble desigualdad. D es menor o igual que D' y D' es menor o igual que D. Entonces la única opción que queda es que D sea igual a D'. Por lo tanto, estos dos personajes en realidad eran el mismo. Esto nos está asegurando que el entero que cumple estas condiciones es único, ¿ok? Porque si hay otro entero que cumple las mismas condiciones, es el mismo, finalmente es el mismo entero, ¿ya? Así que ya con eso tenemos la certeza de que efectivamente el máximo común divisor es único. Y además también sabemos que el máximo común divisor siempre es positivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el uno, ¿verdad? El uno divide a todos los enteros, ¿ok? En particular, el uno divide a todos los a sub i. Por lo tanto, por la segunda propiedad, este uno tiene que ser menor o igual que d. Y como d es el máximo común divisor, d tiene que ser mayor o igual que uno, así que tiene que ser positivo de todas maneras. ¿Mm? Así que el máximo común divisor es un número positivo siempre. ¿Ok? Fíjate entonces que es exactamente lo mismo que ocurre, ¿verdad? Con el máximo común divisor de dos números enteros, pero ahora esto está definido para varios números enteros. ¿Ok? Entonces, la verdad es que se hace bastante más interesante porque ya no nos restringimos solamente a dos enteros, sino que podemos calcularlo para varios. ¿M? Vamos a ver un ejemplo. A ver, intentemos calcular el máximo común divisor, por ejemplo, entre el 4, el 8 y el 12. Fíjate, aquí queremos calcular el máximo común divisor de tres números. A ver, ¿cómo calculamos eso? La verdad es que no sabemos muy bien cómo se calcula esto hasta el momento porque no tenemos ningún teorema que nos ayude. Sí sabemos cómo calcular el máximo común divisor de dos enteros y tenemos un montón de propiedades para eso. Pero aquí con tres, chuta, no sabemos bien si se cumplen las mismas propiedades o no, cómo podemos generalizar, ahí se vuelve un poco más complejo. Entonces vamos a tener que calcularlo de manera bien, digamos, bien manual, ¿no? A ver, lo primero que vamos a hacer es calcular los divisores de todos los números que tenemos acá. Los divisores del 4, que ya sabemos que son el -4, el -2, el -1, el 1, el 2 y el 4. Los divisores del 8, que son el -8, el -4, el -2, el -1, el 1, el 2, el 4 y el 8. Y los divisores del 12. ¿Cuáles son los divisores del 12? El -12, el -6, el -4, el -3, el -2, el -1 y después los positivos que serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los divisores de cada número. Bueno, se supone primero que todo que el máximo común divisor es un divisor común. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hallar es son los divisores comunes que tienen estos tres números. ¿Cómo encontramos los divisores comunes? Con la intersección. ¿Verdad? La intersección es la que nos dice a nosotros cuáles son los divisores comunes, cuáles son los que se repiten. Entonces vamos a calcular la intersección entre los divisores del 4, los divisores del 8 y los divisores del 12. Veamos, ¿quiénes se intersectan? Fíjate, los tres tienen como divisor al -4, al -2, al -1, ahí lo tenemos, al 1, al 2 y
al 4. Esos son los divisores comunes. No hay ningún otro. Ahí me faltó pintar el 4. Esos son los divisores comunes. No hay más divisores comunes. El -8 no es un divisor común y el 8 tampoco, porque no son divisores ni del 4 ni del 12. El -6 y el 6 no son divisores ni del 4 ni del 8, así que no son comunes. El -3 y el 3 tampoco, y el -12 y el 12 tampoco. Por lo tanto, los únicos divisores comunes que hay aquí son el -4, el -2, el -1, el 1, el 2 y el 4. Aquí tengo los divisores comunes. Y ahora tenemos que encontrar el máximo, porque el máximo común divisor es el divisor común más grande. Y aquí nos podemos dar cuenta fácilmente que el divisor común más grande es 4. Por lo tanto, una vez hecho esto, decimos que el máximo común divisor entre 4, 8 y 12 es 4. Ya, esa es la forma que nosotros tenemos, ¿verdad? Como manual, según la definición, de calcular el máximo común divisor para varios números. Ya, aquí entonces lo primero que notamos es que si nosotros queremos calcular el máximo común divisor de números más grandes, se nos va a empezar a complicar un poco. Porque si tenemos que usar esta metodología, vamos a tener que encontrar todos los divisores comunes, después vamos a tener que, bueno, o sea, todos los divisores de cada número. Si el número es muy grande va a tener muchos divisores. Después vamos a tener que intersectarlo, vamos a tener que ver cuáles son los que se repiten en cada uno y después vamos a tener que buscar el más grande. Entonces es un proceso que es bastante tedioso. Lo ideal sería tener alguna metodología que nos permita encontrar el máximo común divisor de varios números de manera sistemática, ¿verdad? Es decir, un método que siempre nos permita calcular el máximo común divisor, algo así como el algoritmo de Euclides para dos números, pero ahora para varios números. Bueno, la verdad es que ahí se complica un poquito. Nos complica un poco tener un método como el algoritmo de Euclides. Sin embargo, tenemos un teorema que nos va a permitir facilitar este trabajo. ¿Ok? Y el teorema que tenemos es el siguiente. Dice lo siguiente. Si A1 hasta A sub n son números enteros, no todos nulos, con n mayor o igual que 3, que significa que n sea mayor o igual que 3, que aquí vamos a tener 3 o más números, ¿sí? Si tenemos 3 o más números, entonces el máximo común divisor desde el primero hasta el último es igual al máximo común divisor del máximo común divisor del primero hasta el penúltimo y aparte el último. A ver, ¿qué me está diciendo este teorema que es como medio extraño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Imagínense que yo quiero calcular el máximo común divisor, por ejemplo, igual que antes, ¿no? Entre 4, 8 y 12. Ya, imagínense, quiero calcular el máximo común divisor entre 4, 8 y 12. Ya, el teorema me dice que yo puedo calcular el máximo común divisor del primero al penúltimo y dejar el último aparte. O sea, esto sería el máximo común divisor de el máximo común divisor entre 4 y 8 y eso con el 12. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que si aplicamos sucesivamente este teorema, vamos a llegar indudablemente a un máximo común divisor de dos números. Y eso sí lo sabemos calcular bien. Entonces sería como ir utilizando las propiedades del máximo común divisor de dos números que ya vimos para ir calculando los demás. Entonces, por ejemplo, aquí fíjate que esto es fácil. Este máximo común divisor es fácil porque el 4 divide al 8, ¿verdad? Aquí yo sé que el 4 divide al 8 porque el 8 es 4 por 2. Por lo tanto, este máximo común divisor vale 4. Entonces esto me queda lo mismo que el máximo común divisor entre 4 y 12. Y como el 4 divide al 12, entonces el máximo común divisor entre 4 y 12 es 4. Y listo. ¿Se fijan? O sea, no fue necesario que nosotros tuviésemos que buscar todos los divisores del 4, todos los del 8, todos los del 12, intersectar y después ver el más grande. No, sino que podemos ir calculando el máximo común divisor, podemos como ir achicando la cantidad hasta llegar a 2 y de ahí ir saliendo hacia afuera. ¿Ok? Como que se van anidando los máximos común divisor. ¿Ok? Eso es lo que nos permite hacer este gran teorema. Voy a hacer otro ejemplo. Imagínense que yo tengo que calcular el máximo común divisor entre 90, 120, 45 y, no sé, 18, por ejemplo. Ya, ¿cómo calculo eso? Ya, el teorema me dice
que esto es lo mismo que yo calcule el máximo común divisor de quién. Ya, del máximo común divisor del primero al penúltimo, o sea, de 90, 120 y 45, y aparte el 18. ¿Te fijas? Y ahora aquí otra vez tengo el máximo común divisor de tres números. Puedo volver a utilizar el mismo teorema. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el máximo común divisor del máximo común divisor de quién. Aquí, como tengo tres, esto es lo mismo que calcule el máximo común divisor del primero al penúltimo, es decir, el máximo común divisor de 90 y 120, y aparte el 45. ¿Se fijan? Y aparte teníamos el 18. Y nos queda de esta manera. Nos queda de esta manera. ¿Se fijan? O sea, como que vamos calculando eh, finalmente qué es lo que uno hace. A ver, en términos prácticos, ¿qué es lo que uno hace? Lo que ustedes hacen con este método es como calcular el máximo común divisor de los primeros dos. Lo que nos dé eso, calculamos el máximo común divisor de ese y el siguiente. Lo que nos dé ese, calculamos el máximo común divisor entre ese y el siguiente y así hasta que se termina. Entonces, cuando una vez que terminamos, ya digamos, se calcula el máximo común divisor, ¿ok? Esa es la metodología que nos indica este teorema. Fíjate entonces que, por ejemplo, si yo quisiera calcular este máximo común divisor, lo podemos hacer de una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 90 y 120 menos 90. Recuerden que aquí podíamos sumarle o restarle un múltiplo del otro. Entonces esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 90 y 30. Y como el 30 divide el 90, este máximo común divisor vale 30. Este de aquí vale 30. Ok, a ver, vamos a calcular entonces el siguiente. Porque fíjate que si este vale 30, aquí puedo borrar, pongo el 30. Ahora tendría que calcular este otro máximo común divisor que también es de dos números. Así que también podemos volver a usar la misma metodología. A ver, quiero calcular ese máximo común divisor. Puedo hacerlo por algoritmo de Euclides usando propiedades. Yo sé que aquí esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 30 y 45 menos 30, que es 15. Y como el 15 divide al 30, este vale 15. Entonces puedo borrar todo esto y ahora poner el 15. Y ahora tendría que calcular el máximo común divisor entre el 15 y el 18. Eso lo puedo hacer usando la misma propiedad. Esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 15 y 18 menos 15, que es 3. Como el 3 divide al 15, esto vale 3. Y por lo tanto, el máximo común divisor entre 90, 120, 45 y 18 es 3. ¿Se fijan? O sea, insisto, ¿qué es lo que ustedes van a hacer si quieren calcular el máximo común divisor de varios números? Calculan el máximo común divisor de los primeros dos, ¿verdad? Que aquí nos dio 30. Y después calculan el máximo común divisor entre el 30 y el siguiente, que aquí nos había dado 15. Y después calculan el máximo común divisor entre ese y el 18. Y ahí nos da 3. Y ahí, una vez que terminamos, ese va a ser el máximo común divisor completo. ¿Ok? Eso es lo que nos está indicando este teorema. Entonces, ya esto es mucho más sencillo. Bueno, sencillo, entre comillas, obviamente uno con práctica acá va mucho más rápido, ¿verdad? Pero es mucho más útil porque nos permite transformar un máximo común divisor de varios números en varios máximos común divisor de dos números. Entonces podemos usar todas las propiedades que ya habíamos visto en los videos anteriores. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba de este teorema. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba de esto. ¿Sí? Y la demostración, la verdad es que no es muy compleja. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a hacerlo, fíjese, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a definir tres valores. Sea D, ¿ya? D va a ser el máximo común divisor de A1 hasta a n-1, ¿ok? Hasta n-1. O sea, D vendría siendo este que está acá. ¿Se fijan? Ese de ahí es D. ¿Sí? El máximo común divisor desde el 1 hasta el n-1. Aparte, voy a definir D1 como el máximo común divisor de todos, ¿no? Desde A1 hasta a n. ¿Sí? O sea, este D1 vendría siendo este máximo común divisor de acá. Este es D1. ¿Sí? Y después voy a definir a D2
D sub 2 como el máximo común divisor entre D y A sub n. A ver, ¿quién es este? Es este de acá. Este de aquí es D sub 2. Todo ese es D sub 2. Claro, porque está formado por D, que es este, y A sub n, que es el otro. ¿Se fijan? Entonces la idea es demostrar que D sub 1 es igual a D sub 2. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. ¿Ok? Voy a poner aquí por demostrar que D sub 1 es igual a D sub 2. Eso es lo que queremos probar. O sea, que calcular el máximo común divisor desde el primero hasta el último es lo mismo que calcular el máximo común divisor del máximo común divisor del primero al penúltimo y aparte dejar el último. ¿Sí? Esa es como la idea. Ya, entonces vamos a hacer la demostración. Primero, notemos que D sub 1 es el máximo común divisor, como ya lo divisimos, como ya lo definimos, es el máximo común divisor desde el 1 hasta el n. Por lo tanto, por definición de máximo común divisor, ¿qué se tiene que cumplir? Primero que D sub 1 divide a todos, ¿verdad? D sub 1 divide a todos los AI para todo I desde el 1 hasta el n. ¿Sí? Es decir, divide a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n. Los divide a todos. Eso es lo primero. ¿Ya? En particular, si divide a todos, ¿verdad? Si divide a todos los A1, A2, A3 hasta la N, bueno, particularmente divide a A1, divide a A2 y así hasta que divide a sub n menos uno, ¿verdad? Divide a sub n menos uno y divide a sub n. O sea, insisto, los divide a todos. Fíjate. Entonces nos vamos a quedar con esto. D sub 1 divide a todos desde la 1 hasta la E. ¿Ok? Se cumple eso. Ya tenemos esa expresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Mira, si D divide a todos los enteros desde A1 hasta AN, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que D1 tiene que ser menor o igual, bueno, más bien dicho, D1 tiene que dividir a D, ¿o no? ¿Verdad? D1 tiene que dividir a D. Se tiene que cumplir necesariamente eso. A ver, ¿por qué se tiene que cumplir esto? Porque nosotros demostramos en unos videos anteriores que si yo tengo un entero, a ver, si la demostración fue la siguiente, nosotros dijimos que C divide a A y C divide a B si solamente si C divide al máximo común divisor entre A y B. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Nosotros la demostramos, creo que en el video anterior, al final del video anterior. Entonces estamos usando esa propiedad, ¿ok? En este caso, el D1 divide a todos los AI desde la 1 hasta el AN-1. Entonces, si los divide a todos, también tiene que dividir a su máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor desde la 1 hasta el N-1? Es D, ¿verdad? Ese es el máximo común divisor desde la 1 hasta la N-1. Por lo tanto, tiene que cumplirse que si D1 divide a 1 hasta N-1, también divida su máximo común divisor, a D. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos acá. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Ya sabemos que D1 divide a D y también sabemos que D1 divide a A sub n, ¿verdad? Porque D1 divide a todos, divide a 1, divide a 2, a 3, hasta la n. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Fíjate, D1 divide a D y D1 divide a sub n. Ah, por lo tanto, ¿qué debe ocurrir? Que D1 tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor entre D y A sub n. ¿Y quién es ese? Ese es el D sub 2. ¿Se fijan? Entonces esto es menor o igual que D sub 2. Por definición, acuérdense, si yo tengo un divisor común, tiene que ser menor o igual al máximo común divisor, ¿verdad? Entonces, como D1 divide a D y divide a N, tiene que ser menor o igual que D2, porque D2 es el máximo común divisor, ¿ok? Entonces tenemos esa expresión que está acá. Ya sabemos entonces que el D1 es menor o igual que el D2. Bueno, de la misma manera, voy a aquí hacer esta división. De la misma manera, yo sé que D sub 2 es igual al máximo común divisor
entre D y A sub n. Por lo tanto, si es el máximo común divisor, tiene que dividirlo a los dos, ¿verdad? D sub 2 divide a D y D sub 2 divide a sub n. Ya. Esto de aquí lo vamos a dejar guardado y vamos a trabajar con eso. Fíjate, D sub 2 divide a D. ¿Y quién es D? D es el máximo común divisor desde A1 hasta A sub n menos 1. Fíjate que aquí ocurre algo interesante. Si D es el máximo común divisor de estos, entonces lo tiene que dividir a todos. D divide a sub I para todo I desde el 1 hasta el n menos 1. Los divide a todos. Entonces fíjate que ahora podemos usar la transitividad, porque yo sé que D2 divide a D y yo sé que D divide a A sub I para todo I desde el 1 hasta el n-1. Por lo tanto, por la transitividad de la divisibilidad, el D1, o sea, el D2 divide a la sub I. Y esto ocurre para todo I desde el 1 hasta el n-1. Ah, entonces fíjate qué tenemos ahora. Yo sé que D2 divide a todos los enteros desde el 1 hasta el n-1, desde la sub 1 hasta la sub n-1, y aparte también divide a la sub n. Entonces, en general podemos decir que D sub 2 divide digamos, desde A sub 1 hasta A sub n, los divide a todos, ¿no? Divide a todos los A sub i para todo i desde el i igual 1 hasta el n. Ya, ¿y ahora qué ocurre? Ah, bueno, fíjate, aquí, ¿qué va a ocurrir con el D sub 1? Tenemos que, si hay un entero que divida todos estos, ese entero tiene que ser menor o igual que el D sub 1, porque el D sub 1 es el máximo divisor. Por lo tanto, como D sub 2 divida todos los A sub i, ese D sub 2 tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor de 1. Este. Y ahora, fíjate, aquí tenemos la doble demostración, ¿no? Ahí tenemos la demostración con las dos desigualdades. D1 es menor o igual que D2 y D2 es menor o igual que D1. Por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir? Que D1 es igual a D2. Y con eso se termina la demostración. Ahora la pregunta es, ¿quién era D1? ¿Quién era D2? Bueno, vamos a escribirlo. A ver, voy a borrar acá para que lo podamos escribir. Dice que D1 es igual a D2. ¿Quién es D1? D1, fíjense, es este que está acá. Es el máximo común divisor, es el máximo común divisor desde A1 hasta A sub n. Entonces, este es el máximo común divisor desde A sub 1 hasta A sub n. Y este es igual a D sub 2. ¿Pero quién es D sub 2? D sub 2 es igual al máximo común divisor entre D y A sub n. ¿Y quién es D? D es el máximo común divisor desde A sub 1 hasta A sub n menos 1. Entonces esto es lo mismo que el máximo común divisor de D, que es el máximo común divisor desde A sub 1 hasta A sub n menos 1, y aparte tenemos el A sub. Y esa es justa la demostración que nosotros queríamos hacer acá. ¿Se fijan? Ahí está demostrado entonces. ¿Sí? Con eso está demostrado. Entonces, este teorema, insisto, nos permite a nosotros de alguna manera ir como em, calcular, nos permite calcular el máximo común divisor de n números utilizando digamos, como los anteriores, ¿no? O sea, calculando el máximo común divisor de los primeros n-1 y eso con el último. Entonces, así podemos facilitar varios cálculos, ¿verdad? Y hacer que los máximos común divisores sean mucho más sencillos cuando se trata de varios números, ¿no? Voy a volver a hacer un ejemplo. ¿Ok? Vamos a calcular, por ejemplo, el máximo común divisor entre 170, 54, no sé, 80 y puede ser 120, por ejemplo. Ya, ¿cómo calculamos eso? El teorema me dice que esto es lo mismo que yo calcule primero el máximo común divisor de 170, 54 y 80, y eso lo calcule con el 120. O sea, como que dejo el 120 afuera. ¿Ya? Máximo común divisor de esto. Y ahora aquí, como tengo tres números, puedo volver a usar el teorema. Entonces, esto va a ser lo mismo que yo calcule el máximo común divisor de los primeros dos, el máximo común divisor entre 170 y 54, y eso después le calculo el máximo común divisor con el 80. Máximo común divisor con el 80. Y esto, fíjate, con el 120.
y esto va a ser el máximo común divisor con el 120. Entonces se dan cuenta como que se van anidando los máximos común divisores. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que hay que calcular primero el máximo común divisor de los primeros dos. El resultado de esto lo calculamos con el siguiente. El resultado de esos dos lo calculamos con el siguiente y ahí se termina. ¿Ok? Eso es lo que finalmente hay que hacer. ¿Ok? Es simplemente aplicar sucesivamente el teorema. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a ver primero el máximo común divisor entre 170 y 54. Máximo común divisor entre 170 y 54. Podemos utilizar la propiedad de reducción. Esto va a ser lo mismo que el máximo común divisor entre 54. Y al 170 yo le puedo restar múltiplos de 54, ¿verdad? Entonces le puedo restar 54 por 3, ¿cierto? Esto es lo mismo que 170 menos 54 por 3. Esa es la propiedad de reducción. Entonces esto es el máximo común divisor entre 54 y 54 por 3 es 162, ¿verdad? Porque 5 por 3, 15, 150, 4 por 3, 12, así que 162. Y 170 menos 162 es 8. Entonces esto ya me queda bastante más sencillo. Puedo volver a usar la misma propiedad de reducción y dejar el máximo común divisor entre 8 y al 54 le puedo restar, por ejemplo, 8 por 5, que son 40, o 8 por 6, que son 48. 54 menos 48 son 6. Y me queda esto. Y aquí ya podemos utilizar el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Porque ya está fácil. 8 es 6 por 1 más 2 y 6 es 2 por 3 más 0. Así que el máximo común divisor es el anterior. ¿Sí? Es 2. ¿Ok? Así que este que está acá vale 2. Ahora, tengo que calcular el máximo común divisor entre 2 y 80. Como el 2 divide al 80, entonces ese máximo común divisor vale 2 también, ¿verdad? Y ahora tengo que calcular el máximo común divisor entre 2 y 120. Como el 2 divide al 120, porque es 60 por 2, entonces este máximo común divisor vale 2. ¿Se fijan? Entonces así es sencillo. Es como ir calculando el máximo común divisor de 2 en 2. Y si lo calculamos con 2, entonces ya podemos utilizar todas las propiedades que vimos antes. Entonces la verdad es que el teorema es bastante útil. ¿Ok? Bastante útil. Bien, veamos algunas propiedades más interesantes sobre esta generalización. Y esta proposición es la identidad de Besut generalizada. O sea, también se cumple la identidad de Besut cuando queremos trabajar con el máximo común divisor de varios números enteros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama la identidad de Besut generalizada. ¿Qué es lo que nos decía la identidad de Besut? La identidad de Besut simple, digamos, decía que el máximo común divisor de dos números, de A y B, era una combinación lineal de esos números. Era lo mismo que AX más BY. Ya, ahora aquí sería lo mismo, pero solamente que con varios números. O sea, me está diciendo la identidad de Besut generalizada, me dice que el máximo común divisor de A1, A2 y así hasta AN es una combinación lineal de todos esos. Es decir, va a ser A1 por X1, A2 por X2 y así sucesivamente hasta AN por XN. ¿Se fijan? Eso es lo que nos está diciendo finalmente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba. Y la prueba va a ser por inducción. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración por inducción sobre n. En este caso, n tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Sí? Y aquí n es un entero positivo. Bien, queremos demostrar entonces que esta propiedad es válida para todo n mayor o igual que 2. Aquí n es la cantidad de números enteros, ¿verdad? Entonces, n igual a 2 significa que es el máximo común divisor de dos números enteros. N igual a 3, el máximo común divisor de 3, y así sucesivamente. Bien, entonces, em, vamos a hacer la demostración por inducción. Primero el caso base. Caso base. El caso base sería para n igual a 2, ¿verdad? ¿Qué tengo que demostrar? Que el máximo común divisor de A1 y A2 es una combinación lineal de estos dos, es decir, es A1 por X1 más A2 por X2. Bueno, aquí usé la letra U en realidad, ¿no? Voy a ponerle la U mejor, que es la que puse. Por U1 y aquí por U2. En realidad la letra da lo mismo. Ya, esto ya está demostrado. O sea, este caso base ya está demostrado porque es simplemente la identidad de Besut que nosotros ya demostramos antes. ¿Ya? Entonces, no hay que, podemos considerarlo, digamos, listo porque ya está probado esto.
¿sí? Esto es, insisto, el caso para n igual a 2 es la identidad de Besut que demostramos en su momento. Así que el caso base está demostrado. Lo demostramos hace harto rato. Ahora viene el paso inductivo. ¿Ok? Supongamos que esta proposición que estamos estudiando se cumple para algún número entero k que es mayor o igual que 2. ¿Ok? Es decir, que tenemos que suponer que el máximo común divisor de a1 hasta a sub k se puede escribir como una combinación lineal de estos. Es decir, se puede escribir como a1 por k sub 1 y así hasta a sub k. Bueno, no voy a usarla acá porque aquí va a ser por u sub 1 y aquí a sub k por u sub k. Ya, ahí tenemos la propiedad, ¿verdad? Em, hasta el késimo número. Y ahora tengo que demostrar la propiedad para el k más 1, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que ver cómo puedo escribir el máximo común divisor entre a1 y a sub k más 1, ¿ya? Bien, entonces para esto vamos a utilizar la propiedad que demostramos recién, el teorema que demostramos recién. Yo sé que calcular el máximo común divisor de a1 a ak más 1 es lo mismo que calcular el máximo común divisor del máximo común divisor desde a1 hasta a sub k, y aparte dejo el a sub k más 1, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, este máximo común divisor completo tiene dos números, que es este y este. Por lo tanto, podemos utilizar la identidad de Besut que ya conocemos porque esa está demostrada para dos números. ¿Ok? Así que no hay problema. Esto es lo mismo que el máximo común. Esto se puede escribir como una combinación lineal del máximo común divisor de a1 hasta a sub k por un entero, no sé, por x, por ejemplo, más a sub k más 1 por u sub k más 1, ¿verdad? Ahí está, es una combinación lineal. El máximo común divisor es una combinación lineal de este y de este, así que los puedo multiplicar por dos enteros. Ya, ¿qué más tenemos ahora? Ah, fíjate, este máximo común divisor de acá, sabemos por la hipótesis de inducción que se puede escribir de esta manera, es una combinación lineal. Así que esto es lo mismo, ese máximo común divisor lo voy a escribir así, a1, u sub 1 y así sucesivamente, hasta a sub k por u sub k por x, más a sub k más 1, u sub k más 1. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Este x me multiplica todo lo que está dentro, todo lo que está dentro. Entonces esto va a ser a1 por u sub 1x más, y así a2 por u sub 2x, a3, a sub 3x y así, hasta a sub k por u sub kx más el que tenemos acá afuera, que es el a sub k más 1, u sub k más 1. Y listo, ya está demostrado. Fíjate, el máximo común divisor desde a1 hasta a sub k más 1 es igual a una combinación lineal de esos a sub k más 1 números. ¿Se fijan? Porque es otra vez una multiplicación y suma. ¿Verdad? Esa es una combinación lineal. Es sumar los a sub 1, a sub 2 hasta a sub k más 1 y multiplicarlos por algún número entero. Ese número entero puede ser cualquiera, ¿verdad? Mientras se pueda escribir como una combinación lineal, está listo. Y aquí, claro, este de aquí sería el primero, este de aquí sería el segundo, hasta aquí hasta el último, que es el k más 1. ¿Se fijan? Así que efectivamente, la identidad de Besut también se cumple para el máximo común divisor de varios números. Ya, también se cumple. ¿Sí? Así que también el máximo común divisor de cualquiera se puede escribir de esta manera, ¿ok? Y podemos utilizar de alguna manera ¿cómo se llama? Para encontrar los coeficientes de Besut, podríamos utilizar de alguna manera el algoritmo de Euclides, ¿ya? Solo que ahí sería un poquito más enredado, ¿sí, no? A ver, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Vamos a borrar esto porque ya la demostración está lista, ¿ok? Aquí habría como que usar el algoritmo de Euclides varias veces, ¿sí? Bien, entonces yo sé, a ver, calculemos por ejemplo el máximo común divisor entre los números que teníamos al inicio, 4, 8 y 12. Yo sé que eso vale 2, ¿verdad? Entonces, aquí primero hay que calcular el máximo común divisor de 4 y 8, ¿ya? Entonces, el máximo común divisor de 4 y 8. Aquí, usando el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Yo sé que el 8 es 4 por 2 más 0. Por lo tanto, aquí simplemente
yo tengo que aquí el máximo común divisor es 4, ¿verdad? ¿Y cómo se puede escribir? Simplemente lo podríamos escribir, ese 4 lo puedo escribir como 8 menos 4, ¿verdad? De esa manera. Ahora, esto va a ser lo mismo que calcular el máximo común divisor entre 4 y 12. Pero otra vez, aquí el 12 es lo mismo que 4 por 3 más 0. Por lo tanto, aquí el máximo común divisor es 4. ¿Cómo puedo escribir el 4? El 4 es lo mismo que 12 menos 8, ¿verdad? Esa es como la idea, ¿ya? 12 menos 8. Y ahora, por último, ¿cómo escribiríamos el... Bueno, aquí no era 2, era 4. Entonces, por último, ¿cómo podemos escribir esto? El máximo común divisor entre 4, 8 y 12 es 4, y ese 4 lo podemos escribir así, como 12 menos 8, que es lo mismo que más 8 por menos 1. Y fíjate que aquí el 4 no aparece, entonces lo puedo poner como 4 por 0. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, el máximo común divisor de 4, 8 y 12 es una combinación lineal del 4, el 8 y el 12, que sería multiplicar el 12 por 1, el 8 por menos 1 y el 4 por 0. ¿Se fijan? Esa es una posible combinación lineal. Ojo que esta combinación lineal no es única, o sea, yo podría encontrar otra, que sería, por ejemplo, 4 por 1 más 8 por 0 más 12 por 0. Esa también sería otra, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchas. La identidad de Besut no nos dice que esos enteros son únicos, solo nos dice que existen, ¿ok? Entonces ahí uno puede entrar a jugar y encontrar distintas combinaciones lineales. ¿Mm? Bien, el chiste es que está demostrada la identidad generalizada de Besut y esto va a ser va a ser útil más adelante cuando estemos probablemente en la unidad de ecuaciones. Ahí lo más probable es que volvamos a usar estas cosas, así que por el momento lo estamos dejando demostradas. Bien, veamos el último resultado y con esto vamos finalizando. ¿Ya? Este resultado dice, sean a sub 1 hasta a sub n números enteros, no todos nulos, y supongamos que D es el máximo común divisor de esos números. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Esta proposición dice que C se puede escribir como una combinación lineal entera de esos a sub n. Sí, solamente sí, ¿qué ocurre? D divide a C. Es lo mismo que nosotros teníamos para dos enteros, pero ahora lo tenemos para varios. ¿Mm? Un número es combinación lineal de varios otros si el máximo común divisor de esos varios otros divide al número C. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a hacer la demostración, vamos a hacer la prueba, y como es un sí, solo sí, fíjate, sí, solo sí, hay que hacer la demostración en ambas direcciones. ¿Sí? Entonces, supongamos que C se puede escribir como combinación lineal de todos estos números. ¿Ok? Es decir, yo sé que C se puede escribir como A1 por X1, más A2 por X2, y así sucesivamente, hasta A sub n por Xn. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que el máximo común divisor de esos números divide a C. Ya, esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque supongamos que D es el máximo común divisor de todos esos números. Entonces, D tiene que dividirlos a todos, ¿verdad? D divide a sub 1, D divide a sub 2 y así sucesivamente hasta que divida a sub n. Los divide a todos. Bueno, por definición de divisibilidad, si D sub 1, o sea, si D, ahí puse D sub 1, si D divide a sub 1, es porque a sub 1 es D por algún entero, por ejemplo, por un K1. Si D divide a 2, es porque A2 es igual a D por un entero K2, por ejemplo. Y así sucesivamente, si D divide a sub n, es porque a sub n es D por algún K sub n. Entonces, si yo reemplazo esto, ¿qué me queda acá? Me queda que C es igual a sub 1. ¿Pero quién es A sub 1? D por K sub 1. D por K sub 1 por X1, que es este que está acá. Más, ahora viene A2. A2 es D por K sub 2. D por K sub 2 por X2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a N, que es D por K sub n por X sub n. Fíjate, como todos tienen D, porque el D los divide a todos, podemos factorizarlo. Entonces esto me queda D, factor de K sub 1, X sub 1,
más k sub 2 x sub 2 y así sucesivamente hasta k sub n x sub n. Por lo tanto, fíjate, c se puede escribir como d multiplicado por un entero. Por lo tanto, d divida c, que es justo lo que queríamos demostrar. ¿Se fijan? Efectivamente, si un entero es combinación lineal de otros, es porque el máximo común divisor de esos números divide a c. Vamos a hacer la demostración contraria, ¿sí? Vamos a hacer la otra implicación. Voy a poner para allá. Es decir, ahora tengo que partir suponiendo que D divida C y tengo que demostrar ahora entonces que C es una combinación lineal entera de A sub 1 hasta A sub n, ¿ya? Es decir, ahora vamos como con el procedimiento contrario. Bueno, supongamos que D es el máximo común divisor de A sub 1 hasta A sub n. ¿Ya? Supongamos que tenemos ese máximo común divisor. Bueno, si esto ocurre, ¿verdad? ¿Qué debemos tener? ¿Ya? ¿Qué debemos tener? Debemos tener lo siguiente. Tenemos que D, nosotros ya sabemos por la identidad generalizada de Besut que si D es el máximo común divisor de A1 hasta N es porque D se puede escribir como una combinación lineal de esto. Entonces este va a ser A1x1 más A2x2 y así sucesivamente hasta llegar a A sub n x n. Ya, ¿qué más? Fíjate, supusimos que D divida C. Si D divida C es porque C se puede escribir como D por algo, por ejemplo, por K, ¿ya? Entonces, esta expresión que yo tengo acá la voy a multiplicar por K. Entonces, al lado izquierdo me queda D por K y al lado derecho me queda A1 por X1 por K más A2 por X2 por K y así sucesivamente hasta A sub n por X sub n por K. Ya, pero ¿quién es D por K? D por K es C. Entonces aquí yo puedo poner C es A1 por X1 por K más A2 por X2 por K y así sucesivamente hasta llegar a sub n por Xn por K. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Que C es una combinación lineal entera de A1, A2, A3 hasta AN. ¿Se fijan? Se puede escribir como una multiplicación y suma de esos enteros. Y ahí está la demostración. Efectivamente, C es una combinación lineal entera de A1 hasta N. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado que tenemos al respecto. ¿Ok? Generalmente cuando uno trabaja con el máximo común divisor de varios números enteros, insisto, el teorema que uno utiliza es este. Esto nos permite como transformar el máximo común divisor de dos en dos, ir como calculándolo de dos en dos. Entonces, si lo calculamos de dos en dos, podemos usar todas las propiedades que ya vimos. Así que la verdad es que este teorema es como el teorema clave. ¿Ya? Nos facilita bastante el trabajo. ¿M? Y de ahí, estas son algunas propiedades interesantes como la identidad de Besut generalizada y esta otra propiedad que nos dice cuándo un número se puede escribir como combinación lineal de otros. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.